¿Cómo están? Abre tu Biblia en Romanos capítulo 14. Y Romanos 14 es uno de esos capítulos que realmente no requiere gran explicación. No es que necesitamos revisar el texto en griego, porque en griego dice exactamente lo mismo. Entonces me encantan estos capítulos porque básicamente me toca leer, a lo mejor recordarte algo que ya hemos estudiado de Romanos, tal vez recordarte algo de algún otro pasaje para poder complementar, pero la verdad está así muy clara. Es como, bueno, ustedes son personas de ciudad, ¿no? Pero en el campo hay frutos que hay que escarbar, como la frutilla, la fresa, ¿no? La fresa está bajo la tierra y todo, pero hay otros que se caen y nomás hay que recoger. El capítulo 14 es de los que hay que recoger, nada más, no hay que escarbar tanto. Ahí está la verdad a flor de piel. Y entonces pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos enseñe, porque aunque esté el fruto a flor de tierra, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que podamos vivir de acuerdo a lo que tú quieres que vivamos. Tus verdades, Señor, son profundas, pero también son sencillas de entender. Nos has diseñado para deleitarnos en tu palabra y nos has rescatado para poder deleitarnos en tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. A partir de Romanos capítulo 12, ustedes saben, estamos en esta sección de Romanos que sobre todo hace un énfasis en la respuesta del creyente. Del 1 al 11, el énfasis está en la obra de Dios a favor del pecador. Del 12 al 16 está más bien la respuesta natural de un creyente que ha vivido, Romanos 1 al 11. Y vimos en el capítulo 12 este asunto de los dones, ¿te acuerdas? Cómo funcionar en el cuerpo. Luego en el capítulo 13 vimos este asunto en la sociedad, cómo funcionamos dentro de la sociedad ante las autoridades y todo esto que vimos la semana pasada. Y el día de hoy vamos a ver cómo funcionar como familia, como creyentes. San Agustín decía, en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; y en todo, amor. En latín suena un poquito más bonito y rima, pero es eso. Y de eso está hablando el capítulo 14. En lo esencial, unidad. En lo esencial no podemos estar divididos. Pero en las cosas que no son esenciales, tenemos libertad. Y en ambas, siempre amor. Amor en la unidad y amor en la libertad. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y es lo único que puede unir todo esto. Vamos de lleno al capítulo 14. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces lo primero que Pablo empieza a hablar es a definir que hay un tipo de persona en la iglesia que es el débil. Por tanto, hay otro que es el fuerte. Hay dos tipos de persona, el fuerte y el débil. Y pareciera que empieza hablándole a los fuertes en la fe. Y les dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, primero vamos a entender qué es esto de fuerte y débil. Y eso lo explica Pablo en el versículo 2. Uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. O sea, en esa época, acuérdate que los creyentes estaban claramente divididos en dos tipos, judíos y gentiles. El día de hoy casi todos son gentiles, pero en esa época
una gran cantidad de creyentes de la iglesia eran ex judíos, llamémosles. Y los judíos pues venían de una tradición, de una dieta rigurosa, fija, establecida, mientras que los gentiles venían de comer prácticamente todo. Una vez que se convertían judíos y gentiles, entraban a una esfera que era nueva en muchos sentidos, y unos decían, comían de todo. Versículo 2 dice, uno cree que se ha de comer de todo. Ese es el fuerte. Mientras que el débil solo comía legumbres. Y este concepto de fuerte y débil es un poco distinto a cómo tú y yo lo entenderíamos. Normalmente, ¿quién dirías que es el fuerte en la fe? Pues aquel que se disciplina, aquel que dice, no hay que comer esto, no importa, a mí me encanta, pero como soy fuerte en la fe, lo voy a dejar. Y estas cosas que se levanta a orar 2 horas cada mañana, ese es fuerte en la fe. El que nunca pierde un devocional, ese es fuerte en la fe. Es como nuestro concepto de fuerte en la fe. Pero es curioso porque la Biblia presenta que ese es el débil en la fe, porque es el más religioso. El débil en la fe, dice, es el que come legumbres. ¿Te das cuenta? El que tiene una dieta rigurosa, fija, firme. Mientras que el fuerte en la fe es el que le dicen, hicimos puerquito, ¿cómo es puerco al horno? ¡Uy, qué rico! El débil, no. Puerco, ¿eso cómo crees? Eso está mal, débil en la fe. Puerquito al horno con papas, ¡uy, qué rico! Fuerte en la fe. ¿Cuál es la diferencia? El débil en la fe piensa que su relación con Cristo tiene que ver con dieta, con rituales cristianos. ¿Nunca te has topado con gente que tienes hambre, llegas y agarras un taquito y te dicen, espera, todavía no hemos orado? ¿Ok? Entiendo. Tenemos que orar, darle gracias a Dios por lo que recibimos. Eso es un hecho, y está bien, y no estoy diciendo que está mal. Pero mi fe ni mi salvación dependen si oro antes de comer o no. ¿Sí? No estoy diciendo que no ores antes de comer. Creo que es un síntoma mínimo de educación ante el proveedor de todo. Pero yo me acuerdo un día el pastor Héctor, yo acababa de recibir a Cristo, estaba muy joven, estaba aprendiendo esto de orar y antes de comer y todo. Fuimos a comer unas hamburguesas, las hamburguesas celestiales en Cuernavaca, y Héctor agarra las hamburguesas, Señor, bendiste sus alimentos, y se los zampó así, ¿no? Y como va, o sea, oró entre la velocidad entre lo que la hamburguesa iba del plato a la boca. Y para mí fue un asunto de indignación total, ¿no? Luego entendí que estábamos comiendo porque acabábamos de salir de un estudio bíblico, en el que habíamos estado deleitándonos en la presencia de Dios, habíamos estado orando, habíamos estado adorando, y la comida no es un corte de caja, ¿no? Corte de caja y vuelve a empezar, es lo mismo. Entonces, si te das cuenta, es un poco, al principio, difícil de cambiar el engranaje. El débil no es el que está más riguroso. Perdón, el débil es el que está más rígido en su fe, más ritualista, ¿no? Mientras que el fuerte es el que tiene más libertad. Alguna vez me preguntaron, oye, Iber, ¿y tú haces tu devocional todos los días lo escribes? Digo, pues sí, pero no, hay días que no escribo. Entonces Dios no te habla. Sí, pero hay días que mi devocional agarro la guitarra y canto y ya un devocional es un tiempo con Dios. ¿Y no escribes nada? No. Entonces, Pablo va a estar hablando de este balance entre el débil y el fuerte. Entonces, lo primero es hablarle a los fuertes. Y les dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay gente que dice que ya que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, debes tener una dieta sana, no grasas, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Y tienen eso tan arraigado y tan fuerte
débil en la fe, porque piensa que eso tiene algo que ver con su fe, con su salvación. Al final de cuentas, no importa cuán bien lo trates, esto nomás es comida de gusanos. Es para lo único que va a servir. Pablo dice claramente en 1 Corintios capítulo 15 que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, no importa cuán bien lo trates a tu cuerpo, no va a heredar esto el reino de Dios. No estoy diciendo que descuides tu dieta, eso sería ser poco sabio. Come sabiamente, o sea, una dieta balanceada que tiene que tener pues verduras, Coca-Cola, lo necesario. Pero nada de eso afecta mi salvación. Otra vez, asuntos esenciales. Acompáñame a Judas. Judas está justo antes de Apocalipsis. Versículo 3. Solo tiene un capítulo. Versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando hablamos de la fe para salvación, ahí sí debemos ser firmes y no movernos ni un milímetro. Si alguien te dice, bueno, la salvación es por gracia, pero, ¡pum!, alto, no hay pero. Jesucristo dijo, consumado es. No hay que añadirle nada, no hay que hacer nada. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y de ahí no nos movemos y contendemos ardientemente por esa fe. Pero en cuestiones no esenciales, o sea, el que come de todo debe recibir al débil en la fe. Porque podrías caer en el extremo de decir, ay, sí, mira, piensa que comiendo verduras va a llegar al cielo. Y te puedes burlar, pero no dice, búrlate. Dice, recibe. No dice, transfórmalo. Dice, recíbelo. Y eso es porque en la iglesia vamos a tener estos dos tipos de personas. Personas que, bueno, sigamos leyendo, va a aclararlo un poquito más Pablo. Entonces déjame leerlo desde el principio. Recibe al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, ese es el fuerte. El otro que es débil, come legumbres. El que come, o sea, el fuerte, el que come de todo, no menosprecia al que no come. Si yo soy fuerte y puedo comer de todo, no tengo derecho a despreciar a aquel que está comiendo porque piensa que su dieta es parte de su adoración al Señor. Entonces no tengo derecho yo a menospreciarlo, a burlarme. Pero, fíjate, el que no come, o sea, el débil, no juzgue al que come, porque también se da la inversa. Aquel que tiene una dieta rigurosa puede llegar y decir, ustedes son unos paganos porque comen de todo, mientras que la Biblia dice que el templo del Espíritu y ustedes están perdidos porque no están cuidados. Y dice, a ver, espérate, no. Uno ni menosprecia al otro, ni el otro juzgue al uno. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido. Así de sencillo. Y fíjate lo que dice después. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y esto es muy claro. Ni uno ni otro está firme porque come o porque deja de comer. Uno y otro están firmes porque Dios es poderoso para hacerles estar firmes. Al final de cuentas, no se trata ni de quien puede mantener una dieta, ni quien puede comer de todo. Y tú te sorprenderías la cantidad de divisiones que hay en iglesias por cuestiones tan poco importantes a la hora de la salvación. O sea, la gente se está muriendo sin el evangelio y las iglesias se dividen por si va a haber batería o no. La gente se está muriendo sin el evangelio y las personas se dividen
porque hubo un coro y hubo guitarra eléctrica, o no hubo guitarra eléctrica, o si hubo coro, o si las sillas están hacia el frente o están en círculo. Y ese tipo de cosas son cuestiones no esenciales. O por comida. Por comida. Entonces, si alguien quiere comer de todo, que coma de todo, que no menosprecie a los que llevan una dieta rígida. Y aquel que tiene una dieta rígida, no pienses que eres mejor y que puedes juzgar al que come de todo, porque no eres juez, estás juzgando criado ajeno. ¿Estamos? Ok, sigamos adelante. Versículo 5. Ahora va a hablar otro tipo de debate. Ese es el de la comida. Ahora vamos a hablar el de las fechas. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Es decir, el débil dice, es sábado, hay que adorar a Dios, porque la Biblia dice que es en sábado. Otro dice, no, es en domingo. Otro, no, en miércoles. Y otro dice, pues da igual, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, hay uno que hace diferencia entre día y día, y hay otro que dice, pues da lo mismo. El primero es débil porque tiene parte de su fe anclada en un día del calendario. El otro es fuerte porque ya aprendió que su fe no depende de qué día es. Dios está disponible todos los días 24 horas. No trabaja en horarios de oficina. Es todo el tiempo. Ahora, versículo 5 dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. No se trata de seguir a la mayoría. Pues todos adoran en domingo, pues vamos a hacerlo en domingo, porque lo hacen los demás. No. Tiene que haber un convencimiento personal. ¿Por qué adoramos los domingos? Bueno, número 1, porque socialmente es más sencillo. No se trabaja, o la mayoría no trabaja, hay menos tránsito, etcétera, etcétera. Número 2, por tradición, la iglesia en el primer siglo se comenzó a reunir en domingos, lo puedes leer en Hechos, porque era el día en el que el Señor resucitó. Pero no existe ninguna ley que diga que debe ser en domingos. De hecho, Semilla de Mostaza comenzó como un estudio bíblico en jueves. Semillas Capotzalco, ahora Santa Mónica, comenzó con una reunión en miércoles. Y así, Dios después fue moviendo al punto en que para una facilidad se trasladó a domingo. Entonces, ¿a qué voy? No se trata de seguir a la mayoría, sino que cada uno debe estar convencido en su propia mente. Y cuando Semilla empezó en jueves, eso era lo correcto. No era algo místico, simplemente era lo correcto, y el pastor Héctor estaba convencido de eso y María estaba convencida de que eso, que era el mejor día, y comenzaron a reunirse en jueves. ¿Sí me entiendes? O sea, no es un rito religioso, es simplemente Dios te guió a eso. ¿Estás convencido? Está bien. Verso 6. Porque fíjate, el que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, en todos los casos, el punto central es lo hacemos para el Señor. Y fíjate, la clave de todo esto en el versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, hemos sido comprados. Ya pasamos capítulo 1 al 11 aprendiendo cómo fuimos comprados, cuál fue el precio y cuáles son los efectos de esa compra. Ahora ya no vivimos para nosotros y ya no morimos para nosotros. Todo depende del Señor. Verso 8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. O sea, de unos y otros, el Señor es Jesucristo. Y unos y otros tienen un propósito, vivir para Cristo, no para sí mismos y no para satisfacerse.
Muchas veces aquel que dice yo soy libre simplemente está dándole rienda suelta a su carne, satisfaciéndose. Y muchas veces aquel religioso que dice no, yo me abstengo de todo, lo hace para satisfacer a su carne. Y lo que está diciendo Pablo es, uno y otro están mal si están en ese propósito. Pero si cada uno está viviendo no para sí, sino para el Señor, da lo mismo. Si comes o dejas de comer, si diferencias un día de otro, si haces fiestas una o celebras la otra. Y pasa como con la Navidad, ¿no? Hay gente que dice, ustedes celebran la Navidad, es una fiesta pagana, es ¿no? todo un dilema ahí. Y tranquilo, o sea, pues no estoy adorando ningún ídolo. Yo sé que Jesús no nació el 24 de diciembre. Es una oportunidad y un pretexto para recordar algo importante. Y al otro lado están los que dicen, ¿no celebran la Navidad? ¿Cómo es posible que no celebren la Navidad? Y te dicen, pero es que, pues la verdad, Jesús es eterno, por tanto no tiene una fecha de nacimiento. Él existió antes de que todo fuese. Por tanto, todos los días son iguales. Uno y otro tienen libertad. Pero ¿cuál es el propósito en sus corazones? ¿Satisfacerse? Unos por ser rebelde, por ser el raro, por ser el Grinch, para darme a conocer. O el otro para ser el apapachado o lo que tú quieras. El centro es el mismo. No vivimos para nosotros. Vivimos para el Señor. Versículo 10. Pero tú, y le está hablando al débil acá, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, al fuerte, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esta última sección, Pablo lo que hace es poner todo en perspectiva. ¿Por qué estás juzgando a tu hermano? ¿Por qué estás menospreciando a tu hermano? Al final de cuentas, ninguno de nosotros es juez, sino Dios. Y ante Dios, cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí mismo. Es decir, el fuerte va a dar cuentas de sí, de por qué comía todo, si era nomás por glotonería. Y el débil va a dar cuenta de sí, de por qué se abstenía de todo, si era nada más por hacérsele interesante o por adorar a Dios. Entonces hay un punto en el que todos nos vamos a presentar delante de Dios. Y ustedes conocen la palabra tribunal, ahí en el versículo 10, es la palabra griega bema, B-E-M-A, bema, que era donde se premiaba a los corredores en los Juegos Olímpicos. Y este tribunal no es un tribunal para salvación. Es un tribunal para recompensa. Déjame ponerlo de esta manera desde el principio. Todo creyente, tú y yo, si hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, hemos sido juzgados, encontrados culpables y condenados en la cruz. Ibert Cruz, veredicto, culpable. Condena, la muerte. Pero Cristo lo hizo por mí en la cruz. Entonces ya no voy a ser juzgado para salvación nunca más, porque ya fui juzgado. Cuando me presente en el cielo, sí voy a tener que ir al tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo, no por salvación, sino para recompensa voy a estar. Y dice Pablo en Corintios que de acuerdo a cómo edifiqué sobre el fundamento, si edifiqué con oro, plata, piedras preciosas, o con paja, heno, madera, hojarasca, todo eso va a ser probado con fuego. Y lo que fue con paja, madero, heno, hojarasca, todo esto, pues se va a quemar y no va a permanecer. Pero lo que fue edificado con oro, piedras preciosas, va a permanecer como ofrenda delante de Dios. Y es esto, Pablo está citando ese momento. ¿Por qué te pones a juzgar a otros en vez de ocuparte de... ¿Te acuerdas ese pasaje al final de Juan, en el capítulo 21, en el que Jesús le dice a Pedro, y Pedro, cuando seas viejo,
Cuando eras joven hacías lo que querías, ibas donde querías, pero cuando seas viejo otro te ceñirá, otro te llevará donde no quieras, dándole a entender de cómo iba, la forma en la que iba a morir, aclara Juan. Inmediatamente después de haberle dicho eso a Pedro, vas a morir así, empiezan a caminar y Pedro, yo creo pensando en eso, entonces voy a morir así, escucha que hay unos pasos detrás de él, se da la vuelta y es Juan que está siguiendo a Jesús y a Pedro. Entonces Pedro dice, ok, ya sé cómo voy a morir. ¿Y este? ¿No? Y empieza a preocuparse por Juan. ¿Y Juan qué va a pasar? Y Jesús le dice, ¿a ti qué? Si yo quiero que esté vivo hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y es lo mismo. Tantas veces tú y yo nos ponemos a ver cómo hacen los demás, cómo están haciendo esto, tratando de ser el termómetro cristianil de los demás. Cuando Dios dice, oye, pero todos van a comparecer delante de mí, ¿por qué no te ocupas de ti mismo? Ok. Cuando llegas acá tú dices, entonces sería mejor ignorarnos cordialmente unos a otros. Ya que pues para no caer en la tentación de juzgar, más bien ignorémonos. Y Pablo sabiamente sabía que ibas a pensar eso. Y fíjate en el versículo 13, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, y aquí fíjate qué es lo que dice, decidid. O sea, esto no es algo que sucede, es algo que tienes que decidir hacer. Involucra un acto de la voluntad. Involucra tener que decidir. ¿Nunca has tenido sueño? Y así como, hoy no voy a trabajar. Hoy no. ¿Y qué tienes que hacer? Decidir levantarte y levantarte. Bueno, esto es lo mismo. Decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y creo que es un buen momento. Decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Versículo 14, fíjate, Pablo se pone como ejemplo. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Pablo dice, es Pablo, fariseo de fariseos. Él estaba acostumbrado a una dieta, él estaba acostumbrado a una disciplina rigurosa. Y él dice, yo sé que nada es inmundo en sí mismo. Ahora, contexto. ¿De qué estamos hablando? De comida y de días festivos y de cosas no esenciales. Porque sí hay cosas inmundas, ¿no? Sí hay cosas que no deberías tocar, ni ver, ni estar al pendiente. Estamos en este contexto. En este contexto está hablando de alimentos, días o personas. Nada es inmundo en sí mismo. Mas, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, todavía yo no he vivido esta etapa con mi hija. Yo la viví en mí mismo y con mis papás. Pero hay un punto en el que la oscuridad da miedo, generalmente, a los niños. Y no es suficiente decirle, mira, no hay nada debajo de la cama. No te pasaba que cuando tenías que bajarte de noche, lo que sea, y agarrar las pantuflas o lo que sea para caminar, era el terror de que hubiera un monstruo abajo de la cama, algo así? Y a pesar de que te habían dicho no hay, yo tenía pesadillas terribles en una época. Y sabía que no había, pero ¿sabes qué? Eso no calma mi miedo. Para mí era real el miedo. ¿Qué es lo que tenía que hacer mi mamá? Sentarse a mi lado, entenderme, consolarme, apoyarme, ayudarme. Entonces esto es lo mismo. Tú puedes decir, ay, pero ¿qué tiene? Es chanchito, es cerdito, es puerco, al horno, delicioso, y nada más tenemos esta vida para comer porque en el milenio vamos a comer puro pasto o verduras y eso. Es en este tiempo que hay que aprovechar. Pero dice, ¿sabes qué? Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es.
Entonces no puedes simplemente ignorar, para Él lo es. Y tienes que entender esto, no juzgarlo, sino, vas a ver que más adelante dice, edificar, apoyar. Sería absurdo que a tu hijo, que es más débil, tú le dijeras, ay, ya te dije que no hay nada, ya bájate de una vez. ¿No? Sería ridículo, ¿no es verdad? Porque es un niño. Tienes que apoyar y entender eso. Es un débil en la fe. Está creciendo. Lo mismo ocurre aquí. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. O sea, si tú dices, pues ¿qué tiene? De todos modos a mí tráigame mis mariscos. Y el otro que piensa que eso está mal, ¿sabes qué? Puedes decir, puedes tener la razón, pero no estás en amor. Y puedes tener la razón, pero ya no es la razón de Cristo. Porque Cristo es amor. Entonces, este es el eje siempre, el amor. Versículo 15. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Te imaginas esto? Que por algo tan sencillo, de que es que yo tengo derecho a comer esto, alguien de pronto empieza a apartarse. Y ha sucedido. Actitudes nuestras que han hecho apartar a personas de la fe. Y qué triste que por una actitud nuestra, puede ser de comida, otra cosa, se pierda alguien por quien murió nuestro Señor. Y no estoy diciendo que la salvación de otro depende de ti. ¿Sí me entiendes, no? Es simplemente la responsabilidad que deposita nuestro Señor en nosotros. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien. Esa frasecita que suena muy rara, básicamente es, puedes estar haciendo bien, pero ese bien, si no va envuelto en amor, es un motivo de burla, es un motivo de escarnio, es un motivo de vergüenza para nuestro Señor. O sea, no se trata es bien o mal, sí tiene que estar envuelto en amor. ¿Tengo derecho a comer todo? Sí. Yo en lo personal, ¿tengo derecho a tomarme una copa de vino? Sí. ¿Pero sería sabio? ¿Sería amoroso? ¿Qué tal que justo en ese momento me habla alguien y me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito ayuda, por favor, no sé qué, y voy y me encuentro con esa persona y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, es que yo vengo saliendo del alcoholismo y estoy con una tentación terrible de ir a comprar una botella. Y yo llego con mi tufo a una copita que en mi derecho tenía, no estoy hablando de embriagarme, una copa de alcohol. No es arriesgar en falta de amor a otro por el cual el Señor murió. Algo bueno porque además podría ser algo bueno, una cena romántica con mi esposa, poder traerle un vinito. ¿Es bueno? Es bueno. Pero eso podría ser vituperado, podría ser un motivo de vergüenza. ¿Sí te das cuenta? Porque si ponemos reglas, se convierte en una religión. Y Dios no quiere eso. Dios quiere una relación que está basada en el amor unos por otros. Y cuando entiendes eso, todo se hace más sencillo. Todo se hace más sencillo. Sencillo entre comillas, porque tu carne se revela. Tu carne lo que quiere es algo en el que la carne esté al control. Son ritos religiosos. Entonces, sigamos. No sea pues vituperado vuestro bien. Versículo 17. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No llegamos al cielo ni disfrutamos del reino de Dios comiendo o dejando de comer, tomando o dejando de tomar, sino viviendo en la justicia y la paz y en el gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, fíjate, esto es lo más bonito que tiene este capítulo. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿No te encanta cuando sabes algo que le gusta a alguien que quieres? ¿No? A fulanito le gustan estos chocolates.
A Perenganito le gustan estas figuritas. A Sutanito le gusta este personaje, ¿no? Y poder llevárselo es como un detalle. Bueno, a Dios le agrada que le sirvamos en estas cosas: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No en rituales. Entonces tenemos una oportunidad de agradarle y además ser aprobados por los hombres, porque ya no estoy siendo motivo de tropiezo para los demás, sino que los demás van a decir: Él es una bendición a mi vida. Yo no como pescado, ni nada que salga del agua. No por motivos religiosos, es una razón que algún día se los platicaré, pero no como. Pero una vez me invitaron a comer a un lado, creo que ya se los conté, y en amor esta familia tan linda me preparó salmón. Y estaban otros amigos y los otros amigos me vieron así: ¿qué vas a hacer? Y pues, ¿qué voy a hacer? Nada, comí y ya. Luego esta familia se enteró que yo no comía pescado y me invitaron y me hicieron hamburguesas, ¿no? Entonces, o sea, ellos no se sacaron de onda: ¡oh, no come pescado! Ni yo me saqué de onda: ¡oh, me pusieron pescado! O sea, es esto, todos somos flexibles. Incluso si fuese alérgico, le hubiera dicho: ¿sabes qué? Soy alérgico, como esto me muero. Y estoy seguro que no me hubieran dicho: ¡ay, estás despreciando mi comida! Sería absurdo. No, entonces no hay reglas, simplemente el amor del Señor. Perdón, tengo que contarles un chiste. No voy a poder seguir adelante. Porque no es un chiste, es una anécdota. Un amigo me decía: no entiendo a los vegetarianos. No entiendo a los vegetarianos. Dicen que son más sanos, más saludables y todo. Muéstrame un hindú campeón de box, ¿no? Y ese era su argumento definitivo. Y así, es decir, argumentos podemos tener a favor y en contra. Incluso argumentos científicos. Pero el único argumento válido para el Señor es el amor. Y es lo único que cuenta a la hora de este tipo de cosas. Versículo 19. Así que, y aquí va a empezar a resumir. Número 1, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, cuando empieces a dialogar de cualquier cosa no esencial, eso sigue la paz a la mutua. O sea, ese camino que esa conversación que estás llevando, eso que estás haciendo, ¿es un camino para paz, para mutua edificación? Sí. Bien, dale. No, entonces ponle reversa, no va por ahí. Aunque sea bueno, aunque sea correcto, no va por ahí. Versículo 20, número 2. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Te imaginas? ¿Cuál fue la obra de Dios? Venir a dar su vida por nosotros, para que nosotros podamos creer. Esta es la obra de Dios, que vosotros creáis. Destruir eso por un plato de comida es un mal cambio. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es decir, el problema no está en el cerdo, o en el marisco, o en los jumiles, o en lo que tú quieras. Ahí no está el problema. El problema está en si eso hace tropezar a otros. Ahí está el punto. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. O sea, Pablo dice, bueno es no comer carne, pero no está hablando de no comer carne porque sí, o de no beber porque sí. Es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tropezar, ofender o debilitar. Cualquiera de las tres. Si afecta la fe de tu hermano, no lo hagas. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. O sea, ¿quieres echarte tu taco de carnitas? Pues tú solito en tu casa, ahí dale, tranquilo. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe
y todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Y a qué se refiere con que todo lo que no proviene de la fe es pecado? Porque entonces, si las cosas las hago con fe, ¿no son pecado? Bueno, eso lo veremos la próxima semana, porque está más ligado al capítulo 15 que al 14. Simplemente déjame cerrar con esto que es importantísimo que lo tengamos claro. Estamos hablando de asuntos no esenciales. Si alguien dice, no, pero yo vivo con mi chava y tenemos relaciones sexuales, pero es con fe. O sea, vamos a casarnos, tenemos fe, los dos somos creyentes. No. Eso es pecado. Y es clara, estamos hablando de cuestiones no esenciales. Porque Pablo es muy claro, los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Entonces, o uno u otro. Entonces, estamos hablando de cosas mucho más de la vida cotidiana en las relaciones entre todos. Y si en todo esto tu norma es el amor, vas a ver que es muy sencillo. Es muy sencillo. Los miércoles es como normal, pero los domingos, pues yo voy de camisa a la iglesia y me chocan las camisas, te lo confieso. Y voy de zapatos y me súper choca andar de zapatos. Y tuve que aprender a usar gel y me súper choca usar gel. Pero ¿sabes qué? Hay gente, y yo tenía el cabello largo. Antes, y si tú ves videos de antes, cosas de semilla de antes, andaba con mi melenita y todo, ¿no? Y tuve que aprender a tenerlo cada vez más corto e ir a la peluquería cada vez más seguido y todo. ¿Por qué? Porque hay personas que van a encontrar en esto un tropiezo. Y la neta, es absurdo que por 1 centímetro de cabello alguien no reciba bien el mensaje del Señor. Y ¿sabes qué es lo más increíble de todo? Que Dios lo hace en ti. Tú solito vas a empezar a darte cuenta, esto no deberías hacerlo. Esto no deberías hacerlo, ¿no? Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tus verdades son muy claras, muy fáciles en ti. Pero tu palabra dice también que separados de ti nada podemos hacer, ni siquiera esto que es fácil. Así, Señor, lo primero que te rogamos es, únenos a ti. Aquí estamos, Señor, abrázanos, sosténnos, levántanos. Y te ruego, Señor, por mis hermanos que son débiles en la fe, que han necesitado este tipo de rituales, de ritos, de cosas que hacer para anclar su fe. Señor, llévales a una madurez en la que puedan disfrutar la libertad que hay en ti, que no hay nada que hacer, que tú lo has hecho todo en la cruz. Y que ese amor es el que nos mueve a vivir para ti. Y también te ruego, Señor, por mis hermanos que son maduros en la fe, que no menospreciemos a aquellos que están creciendo, a aquellos que son débiles. Que la marca sea el amor en unos y en otros, porque por todos tú diste tu vida, porque por todos tú entregaste, Señor, hasta la última gota de tu sangre. Ponemos delante de ti, Señor, lo que somos, lo que tenemos y nuestras relaciones con todos nuestros amigos y familia, que podamos amarles y vivir así. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús.